La lote 12 por Don Roberto, la lote 10 por Mr. Angus, la lote 1 por Mr. Angus también y la otra por Felipe. Ahí está. ¿Cuánto vale para abrir? Rápido que me dicen. ¿Qué vale ofrezcan? ¿Cuánto me dice para abrir? ¿Cuánto vale para empezar? ¿Qué vale ofrezcan? ¿Cuánto me dice para abrir? ¿Cuánto vale en la elección Mendo? ¿Cuánto vale? ¿Les explicaron bien? ¿Qué vale? Si es una sola, si es al 50%, si irán después. ¿Pero qué vale? ¿Vale 100? ¿Vale 90? ¿Vale 80? ¿Eh? Y bueno, pero la apertura tiene que tener algún nivel. ¿Cuánto vale? Hay 80 para abrir, 80.000 pesos. 80.000 pesos. No, yo vendo una. Después si querés comprar la otra, y después comprar la otra, y después comprar la otra, las 4. Pero yo vendo una por ahora. 80.000 pesos. 80.000 pesos. 80.000. 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102. 100.000 acá, 100.000 pesos, 100.000 pesos, 100.000 pesos. 100.000 a una, 100.000 a dos y 100.000 pesos 105, según él. 105, 110, 110, 115. 102, 105, 107, 120, 20, 12, 12, 15, 17, 15 acá. 115.000 pesos, 115.000 pesos una. 117, 120, 120, 120, 22, 25, 27, 30 y te la llevas. 32. Te mentí. 35, 37, 40, 42, 45, 47, 45.000, 32 socios, 45.000 pesos, 140, alguno más para que se sienten en esta mesa, por favor, va a dar una mano, 145, 47, 50, 52, 55, 52.000 acá, 52.000, 152.000 una, 152.000 dos y 152.000 pesos va a vender. Estoy ahí, Está por todos ustedes. Ahora si lo querés traicionar, 53. 53, 55, 153 acá una. Ese 1000 lo pone él porque estoy. 153.000 dos y 153.000 va. Nadie más. 153.000 una, 153.000 dos y 153.000 fuera. Si le pone bien más, están todos peleados ahí. $153.000. No, 1.000 pesos Alejandro Espinela. ¿Quiénes son? Ángel Invernada, Don Romeo y la Valeria. Don Romeo y la Valeria y la Invernada. ¿Alguien más quedó fuera? ¿Edelín no? ¿Valeria? ¿No? ¿Cuál lleva? ¿Cuál lleva? La 1. La 1 del 50%. ¿Llevan la 1? La 1 vendida. 70 tengo por Alejandro por una baja. 1, 2. 72 y 5 y 5 y 7 y 7, 80. 82 y 5, 82.000 allá. 82.000 pesos. 82.000 pesos una. 82.000 pesos dos y 82.000 pesos va a venir. No esperen ahí. 82.000 vamos a 85, 87. 87, 90, 90, 92, 92, 95, 97, 97, 100, 105, 110, 115, 110 acá, 110.000 pesos una, 110.000 pesos dos y 110.000 pesos 115, 120. 120, 25, 25, 30, 35, 131, 132 y 130.000 pesos si puede. Nadie más.
131, 132, 130 y bendiga. Gracias, Gabriel, igual. 130, el mismo grupo inversor. La 12 y la 2. La 12 y la 2 vendida. 62 y 5 y 7, 72, 70 de acá, gracias Javier. 72, 75 y 7, 80, 82 y 5 y 7, 90. 87 acá. 87 mil pesos. 87 mil. 87 mil una. 87 mil dos. Y 87, 87, 90, 92. No te preocupes. 92, 95. 95, 97, 97, 200. 102. 105, 107, 110, 115, 115, 120, 120, 125, 125, 130, 125, 1, 125, 2 y 125 vendimos. Nadie más, 125 mil una. Perdón, no, para sacar una cuenta nada más. Si llegan a optar por la 0277 y compran el 50%, están pagando 60 y pico mil pesos la mitad. Embriones de esa vaca valen 10.000, 12.000 pesos, o sea que están pagando la mitad de la vaca 6, 7 embriones. La verdad que creo que es una inversión muy buena. ¿Cuánto iba? 120 iba. 25. Gracias. 125, 1, 125, 2, 27, 30, 32, 35, 37, 40. 42, 45, 47, 50, 52, 55, 57, 60, 162 y 5 y 7, 70, 172, 72, 75, 77, 90, 80, 80, 82, 82, 200, 202. ¿Está bien? 200 mil pesos, 200 mil, 200 mil pesos, 202, 204, 206, 208, 208, 206 acá. No me pongan de a uno en una vaca de 200 mil pesos. Es una falta de respeto para ustedes que son caballeros, no para mí. Son por mí corro de a 500. 200, ¿cuánto iba? 208. 210. 208 mil acá. 208 mil. 208 mil una. 208 mil dos. Y 208 mil fue. Nadie más. 208 mil y vendimos. ¿Qué me dijo? 208, 210, 212. 210, 210, 2, 210 y vendimos. Nadie más. 212, 214, 212 una, 212 dos y 212 mil y vendimos. 14, 16, 18. Ramón, hasta yo te tengo que preguntar. Te respeta, te trata bien y vos cortito tirá el tranco. 214, 214, 2. 214 era o 220. 218, 220. 218, 1, 218, 2. 218 y vendí. ¿Seguro que no? Quedó, produce 20 millones en primera frase y quedó 20. No agredan, Alejandro me está tirando con cosas porque no le va. 220 mil, 18 mil. ¿Quiénes son los cuatro? Edelín, Alejandro Espinela, o no, justo. Y la Valeria. El señuelo. Y el señuelo. Gracias, la tranquera. Gracias, Ramón. Muchas gracias, Ramón. ¿Cuál llevan?
La 277 vendida. Abrido y va vendido. 40.000. ¿Quién me llama? 42. Y 5 y 7, 50. Eduardo 50. 52. Y 5 y 7, 60 Eduardo. 62. 65. 67 la última Don Benjamín. 67. 70. 70, 72, 72, 75, 75 y 7, y 180, 82, 85, fuerte el aplauso, 87, 90, fuerte el aplauso, 92, 95, 97, los 100, 100 Eduardo, 102, 110, 120, 120, 15, 20, 115.000 una, 115.000 dos, 120, 25, ya voy, 25, 30, 35, 40, 45, 40.000, 45 Mondino, 45. No me hagas la colega de tu cumpleaños, te tenés que ir temprano, 45, 45, 50. 145 dice Gabriel, feliz cumpleaños. 145, 50, 55, 65, 60.000 acá una. 160.000 dos y 160.000 y fue. Nadie más. 160.000 dos, 65, 70, 75, 80 Eduardo, 82, 80.000, 80.002. 180.000 y fue. No te espero Gabriel, no te espero Mondino. 180.000 fuerte el aplauso y vendí. ¿Cómo? Villa Tivoli S.A. fuerte el aplauso.